tal, me gustaría que cada uno de ustedes se llegaran a presentar y me dijeran qué licenciatura tienen para saber más o menos hacia dónde y qué tipo de tecnicismos voy a estar utilizando durante estas 2 horas de la conferencia. Genoveva, Valeria, Lisbeth, bienvenidas sean ustedes. Me gustaría saber de dónde son y qué licenciatura tienen. Genoveva, tú que estás aquí frente a mí, me gustaría saber de dónde nos visitas y qué licenciatura tienes. Hola, buenas noches a todas. Soy Genoveva Carvente Castillo. Mi licenciatura es en Trabajo Social y trabajo especialmente para la erradicación a mujeres en cuestión de la violencia de género y trabajo para la Secretaría de Igualdad Sustantiva asignada al municipio de Acajete. Ok, bienvenida. Muchísimas gracias. Valeria. Hola, buenas noches. Ok, chicas, muy buenas noches. Pues bueno, hablando de este tema, que es un tema un poquito complejo, es uno de los temas que actualmente se está llegando a trabajar en este aspecto ante toda la situación del desarrollo infantil, ¿no? Porque nos hemos presentado, más en esta generación, y lo digo abiertamente, y un ejemplo de ellos es la preadolescencia, ¿no? La pubertad, por decirlo de esa manera. Se han llegado a enfrentar muchísimas situaciones muy complejas, ¿no? En el aspecto de cómo se están desarrollando, qué tipo de problemas nos estamos enfrentando hacia ellos. Me gustaría saber qué tanto conocen sobre los trastornos de conducta antes de dar estas especificaciones de lo que es el trastorno antisocial. ¿Qué tanto conocen o qué tanto han percibido esta generación? Y lo pongo entre comillas, esta famosa generación de cristal, que todo les molesta, que todo les provoca enojo. ¿Realmente será que todo les provoca enojo? ¿O también será parte del desarrollo que tienen en la familia? Porque últimamente he observado, y a lo mejor ustedes también comparten esta historia conmigo, que hoy día los padres de familia no tienen límites, tienen una educación demasiado permisiva, demasiado abierta hacia los hijos, y obviamente entre más abiertas tengan esta educación familiar, más que institucional familiar, están permitiendo que los niños desarrollen este trastorno, o no solamente hablamos de un trastorno de conducta, ya se habla de una infinidad de trastornos como los tipos de anorexia, alimentos, hablemos problemas en el aprendizaje, se hablan de problemas obviamente de conductas, conductas negativas desafiantes, hablamos de estas conductas destructivas, intentos de suicidio, manipulación, ¿no? Pero tanto Genoveva, Lisbeth, Valeria, ¿qué tanto perciben a esta generación de cristal? Porque si recordemos hace unos 10, 15 años, no se había notado tanta la situación de trastornos de conductas y mucho menos nuestros adolescentes que hoy día son criminales, hoy día son delincuentes. Acá en Puebla hubo un caso de un niño, bueno, es que no sé si nombrarlo niño o nombrarlo preadolescente, de 13 años, que ya cometió homicidio, ya cometió robo, 13 años. Niños de entre 9 y 10 años que le gritan a los papás, que los tienen aquí, los manejan de una manera muy, muy compleja, ¿no? Pues sí me gustaría saber qué es lo que piensan antes de entrar a la parte teórica, en la situación práctica. Lisbeth, desde tu punto de vista, ¿qué crees que esté pasando con esta sociedad en la cual se está incrementando los trastornos? ¿O por qué se está incrementando esta violencia de los hijos hacia los padres? Ok, yo pienso que tiene que ver mucho los valores que le inculcan al niño y también creo que tiene que ver mucho en qué ambiente se va desarrollando el niño, ¿no? Tanto interno como externo. Es lo que tiene que ver mucho sobre las acciones de los niños. Bueno, eso es mi opinión. Ok, podría ser. Genoveva,
Desde tu punto de vista, ¿qué crees que esté pasando? Bueno, en lo personal, yo siento que a veces adoptamos estereotipos y generalmente siento que cuando sucede eso es porque puede ser que sea detonado por parte de lo que se está viviendo en el núcleo familiar. Yo te lo puedo hablar desde mi punto de vista en atención a mujeres en situación de violencia que replican lo que ven en casa. En este caso, pues si ven que su papá es una persona agresiva y pues tiene ciertas conductas, pues lo replican, ¿no? Entonces, generalmente cuando se da la separación con el agresor, pues los que replican esta parte de las conductas agresivas, pues son los hijos, ¿no? Decir, bueno, ya no está mi papá, pero ahora yo voy a tener ese rol de padre o de tu pareja y también te voy a violentar o voy a comportarme de cierta manera, ¿no? Ok, podríamos hablar de esta situación de yo soy figura masculina, bueno, lo tomamos de esta parte, ¿no? De este estereotipo. Yo soy la figura masculina y como la figura masculina tengo el rol de manipular, tengo el rol de controlar, entonces yo, hijo, te empiezo a controlar. Puede ser, ¿eh? Esa hipótesis ya no la había yo observado, pero sí en ocasiones hay hijos que toman el papá, perdón, toman el papel de padre o el rol de padre y manipulan a la mamá y el hecho de, ¿y dónde vas? ¿Y qué haces? ¿Y dónde estás? Si no me obedeces, o empiezan ese famoso, el famoso chantaje, ¿no? Ah, claro, como no soy tu hijo, a tu hijo sí lo quieres y a mí no. Y ahí es a donde empezamos a detonar ciertos rasgos de conductas en los cuales hay que tener mucho, mucho cuidado y mucho ojo. Valeria, ¿qué tal? ¿Tú qué comentario tienes acerca de esta primera pregunta que hago? Creo que es algo como multifactorial, desde la violencia que está sufriendo ahorita la sociedad, eh, el nivel que ha incrementado junto con, por ejemplo, la música también incita mucha violencia, los juegos y los pocos límites que se ponen en el núcleo familiar, así como la delimitación de los roles. Ya tenemos un hijo, justo como lo estaban comentando, que es el papá o que es la autoridad en la casa. Entonces siento que todo esto va detonando los trastornos de la conducta. Ok, Tomás es uno de los temas que hoy se está volviendo como un eje en la educación, ¿no? El eje principal, que es la música. Un Peso Pluma, unos narcocorridos. De por sí ha existido los narcocorridos, ¿no? Ha existido música que hace apología al narcotráfico, pero hoy se ha puesto de moda mucha gente y que tú dices, ¿han escuchado? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, perdón si a ustedes les gusta, pero a su servidora no, ni siquiera se lo pongan porque sí me siento extraña. Un Bad Bunny, un ejemplo, ¿no? Un Maluma, un una Vicky, música de estas chicas colombianas, tú dices, oye, espérate, ¿has entendido qué es lo que significa esas letras? ¿Las has analizado? Y eso, júntelo con los padres que son permisivos o padres que no tienen control contra sus hijos. En la escuela, ¿qué es lo que llegan a hacer? Vamos a la estructura escolar, donde existe el bullying, donde el bullying hoy día ya no es solamente verbal, ya no solamente es el hecho de estar ahí molestándote y diciéndote apodos, sino ya el bullying ya traspasó límites de una afectación emocional hacia las víctimas. Ah, pero ¿qué sucede con el agresor? El agresor en ocasiones, como llega a presentar estos rasgos de estas conductas, llega a presentarse el hecho de, es que yo no soy nada, yo no hice esto, yo no hice aquello. La gente que no conoce sobre el tema o la gente que no conoce sobre estos rasgos, se la creen, se compran el papel de que el agresor es completamente víctima. ¿Y qué es lo que sucede? Estás generando que el trastorno antisocial cuando cumple 18 años despegue. ¿Por qué? Porque niños, si no tienen un control desde cierta edad, yo te les voy a dar explicaciones hacia dónde tenemos que empezar a ver en dónde
tenemos que analizar estas edades es, si el niño desde pequeño no tiene límites, esto va a ir creciendo como una bola de nieve. Después de que esta cosa crece como bola de nieve, cuando los padres quieren frenar, ya se les fue de la mano. La siguiente pregunta es, ¿a qué edad creen ustedes que sea necesario empezar a poner límites y reglas a los hijos para prevenir el desarrollo de algún trastorno de la infancia y sobre todo el trastorno de la conducta? ¿Qué edad creen ustedes que sea necesario empezar a poner límites y reglas? Que no, Lisbeth, recuerda que puedes abrir el micrófono las veces que tú quieras, no pasa nada. Liz, dime. Ok. Yo creo que desde el momento que vemos que el niño ya empieza a agredir, que sería ya como desde los 2 años. Ok, podría ser una de las edades. ¿Alguien más? Genoveva, Valeria. Pues creo que generalmente sería, bueno, desde mi punto de vista, sería desde que la persona, bueno, el pequeño, el menor tiene conciencia, ¿no? Porque tal vez hablemos de que siento que cuando tú le explicas tan solo en la etapa de desarrollo, pues cuando son como de un año y medio, a lo mejor hacen ciertos berrinches, pero todavía como que no tienen asentado muy bien las acciones que están haciendo, ¿no? Entonces creo que pues ya, te digo que cuando, y aparte como de los 3 años, como que ya empiezan a ser más conscientes de las actitudes que están proyectando, y creo que es esa manera de establecer límites, ¿no? Porque dentro de muchas ocasiones pensamos que pues lo que hace pues es gracioso, ¿no? A veces vemos que nos da el manotazo el pequeñito y decimos, bueno, ay, está pequeñito, ¿no? Entonces yo creo que desde el momento es establecer las acciones que ya están haciendo, pues de una vez delimitar esa parte de que lo que están haciendo no es correcto. Ok, bien, gracias, Genoveva. Valeria, en tu caso. Sí, coincido con mi compañera Genoveva. Creo que los límites inician desde que el pequeñito va naciendo, va creciendo. Obviamente es diferente cómo vamos a poner un límite a un niño de 1 año que cómo lo vamos a poner a un niño de 6 años, porque ya está en otra etapa del desarrollo. Entonces, sí, los límites y las reglas empiezan desde pequeñitos, desde que nacen. Ok, muchísimas gracias. Creo que llegó Marco por ahí. Marco, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué piensas? ¿Desde qué edad crees que ya es necesario empezar a poner límites y reglas a los niños para prevenir el trastorno de conducta? Pues principalmente siento que es cuando los niños empiezan a tener una idea y una concepción de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Como cuando ya empiezan a diferenciar de que, no puedo hacer esto porque si no me pueden castigar o así. O sea, como cuando ya empiezan a notar como que, esto no puede serlo porque está malo, esto sí porque sí es bueno, según, más o menos. Ok, bien, pues bueno, hay teorías en las que se menciona que es necesario que desde que estamos ya en el vientre, o sea, desde el vientre, hay que empezar a poner límites y reglas. Ustedes van a decir, oye, Isa, pero ¿cómo desde el vientre? Si no tienen conciencia, no entienden. Maestra, no... perdón que la interrumpa. Usted me va indicando cuando le vaya cambiando, por favor. Sí, Erika, muchísimas gracias, maestra, perdón. Desde esa edad, específicamente desde que estamos en el vientre, el niño o el feto te va entendiendo. Una experiencia muy personal, yo soy mamá de dos niños, varones, y en mis diferentes embarazos fue algo muy curioso. Desde que empecé a tener el segundo trimestre, yo empecé a hablar con ellos y empecé a poner reglas. Te vas a dormir, ya nos vamos a dormir, no, acomódate y si tienes algo si tienes hambre o cualquier cosita, me molesta, si no te duermes. Y literal, nos dormíamos. Acá algo curioso, cuando nacieron, cuando ambos teníamos que dormir, se dormían. Nos dormíamos por ejemplo, a las 9 de la noche y se despertaban a las 6 de la mañana y así están acostumbrados. Ahora, viene la otra etapa, la etapa del primer año, de los tres meses al año, también es importante poner los límites.
Muchas mamás, es que me dio la cachetada y se ve muy bonito. No, espérate, ¿por qué te está dando la cachetada? Es que es un bebé. No, no permitas que te jale, no permitas que te rasguñe, no permitas, porque si tú no le pones un límite, él lo ve tan gracioso y lo ve tan común que cuando entre a un maternal, él se va a enfrentar solo. Y cuando esté en ese proceso, es a donde te vas a decir, ok, el niño, por ejemplo, llega la maestra al maternal, oiga señora, su hijo le pegó al niño, debes de llamarle la atención al bebé, es que es un bebé, no entiende, no, sí sabe, y saben perfectamente bien qué es lo que está haciendo bien o qué está haciendo mal, pone reglas. Pero, ¿qué sucede hoy en la nueva generación de madres que no quieren ser madres, quieren ser amigas de los hijos? Ese es uno de los errores muy complejos que tenemos hoy día. Y en consulta, los que somos psicólogos, en consulta nos estamos enfrentando a esa situación, ¿saben? Que no son madres, son amigas de los hijos, no son padres, son amigos de los hijos. Oye, pero ¿dónde están tus reglas? ¿Y qué son reglas? ¿Y qué son los límites? Pues eso, dile que no al niño. Es que se va a enojar, que se enoje, que se frustre. Es necesario empezar a reconocer que el niño controle sus emociones, controle esta parte del enojo, porque si tú le satisfaces todas sus necesidades y no quieres que se enoje, ¿qué es lo que va a pasar cuando sea un adulto? Se va a ir contra las reglas. ¿Sí vamos entendiendo esta parte? ¿Dudas hasta acá, chicos? Si tienen alguna duda o comentario, me van diciendo, ¿va? ¿Qué es lo que podemos observar en esa imagen? Observen la imagen. ¿Qué les transmite? ¿Qué les transmite esa imagen? Al niño tiene alrededor de 8 años aproximadamente. Pues que está enojado, ¿no? Está enojado, ¿ok? Podría ser. O ¿Qué otra cosa? frustrado. Frustrado, enojado. ¿Qué más? Vale, Marco, Genoveva, ¿qué es lo que pueden observar en este niño? Está enojado consigo mismo. Está enojado consigo mismo, ¿ok? Impotencia. Impotencia. ¿Qué le preguntarían a ese niño? ¿Qué les llegarían a preguntar? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Ok? Podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas le harían a este niño para conocer el por qué está enojado? ¿Por qué grita? Bueno, en la foto parece que grita. Ajá, está gritando. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le preguntarían por qué grita? ¿Qué otra pregunta le harían? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ok? Y si el niño contestaría, es que estoy enojado con mi mamá porque a mí no me compré el helado que yo quería y a mi hermanito sí se lo compró. Por eso estoy enojado. Odio a mi hermano, no debería de haber nacido, es un hijo no deseado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pueden analizar con esa respuesta? Así literal. Estoy enojado porque mi mamá no me compró el helado que yo quería, pero a mi hermanito sí. Odio a mi hermano. Mi hermano no tenía que haber nacido. Odio a mi mamá. ¿Qué más le pueden preguntar a ese niño? Valeria, vi que encendiste tu micro. Sí, bueno, iba a decir que tal vez se sentía desplazado por su hermano y tenía una mala gestión de emociones, tal vez por la poca comunicación que pueda tener con mamá o papá. Ok, bien. Marco, Lisbeth, Geno, Beba, ¿qué otra cosa pueden observar ahí? ¿Qué más elementos podríamos empezar a analizar con esta imagen? Con esta imagen podemos obtener muchísimas preguntas, ¿eh?
y al mismo tiempo muchísimas teorías. Este niño te puede decir, estoy enojado con mi mamá, odio a mi mamá. Obviamente hay un desplazamiento. Entonces, puede ser que porque la mamá, su madre también, porque no lleva esta igualdad entre los hijos. ¿Sí? Y es a donde nosotros empezamos a observar diferentes elementos. Erika, ¿me lo puedes cambiar, por favor? Muchísimas gracias. Empezamos con esta parte. Uno de los principales problemas que nos podemos enfrentar en el comportamiento y en la conducta siempre van a ser los límites y siempre van a ser las reglas. ¿Por qué? Porque recuerden que los seres humanos somos biopsicosociales, somos seres biológicos, somos seres psicológicos y somos seres sociales. En los niños apenas están empezando este desarrollo, un desarrollo en el cual ellos no tienen controles, o más bien no tienen este control ante su conducta, no tienen control ante sus emociones, no tienen control en sus pensamientos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento empiezan a iniciar los trastornos de conducta? La respuesta es a partir de los 7 años. La pregunta que le hago a ustedes es, ¿por qué creen que a partir de los 7 años ya empiezan a presentar estas conductas? ¿Por qué empiezan a mostrar rasgos de conductas? ¿A qué se deberá? Nos menciona la teoría. A veces los niños discuten, son agresivos o actúan con enfado o en una forma desafiante con los adultos. Una de las primeras observaciones es, ¿por qué el niño se demuestra desafiante hacia la autoridad? ¿En qué momento la autoridad perdió el control con ese niño? Y no hablo de la situación del conductismo, No nos vamos a dirigir con la fase del conductismo. Nos podemos empezar a observar desde la parte social. ¿En qué momento los padres perdieron el control? ¿En qué momento la sociedad permitió que el niño fuera agresivo con los demás? ¿En qué momento se permitió que el niño, debes de controlar a los demás, no llegaran a observar, más bien no lograban sostener esa situación? Nos menciona también la teoría. Es posible que el diagnóstico de un trastorno del comportamiento o de la conducta cuando estos comportamientos perturbadores no sean comunes con la edad del niño. En este momento persiste a través del tiempo o sean graves, debido a que los trastornos del comportamiento implican comportarse mal o comportarse de manera no deseados con las demás personas, o a veces se les llaman trastornos de externalización. Ok. Se hace un análisis desde el proceso del control parental, ¿sale? En clínica y más en cuestiones de menores infractores, ¿por qué se llevan a cometer delitos como robos, delitos como homicidio o un delito como ya de crimen organizado con los menores? Muchas veces los criminólogos, los psicólogos criminalistas nos llegamos a hacer esas preguntas. ¿A qué se deben a que los niños menores de edad empiezan a generar estas conductas? ¿A qué se deben? Y se deben muchísimo a la estructura familiar, ¿saben? Se deben muchísimo a que los padres hoy presentan se podría decir que un síndrome en el cual los padres no tienen esta parte de estar con ellos. Hoy esos niños se les llama huérfanos emocionales. ¿Y qué sucede cuando se empiezan a presentar esta parte de ser huérfanos emocionales? Los padres no están, los padres son ausentes. Los hijos tienen necesidades. ¿Qué tipo de necesidades tienen? Necesidad de amor, necesidad de afecto, necesidades de alimentación, de protección.
Entonces, el niño, como no tiene estos apegos, ¿qué es lo que sucede con los demás? Existe ese desapego y los niños empiezan a tener un descontrol. Y de ahí empiezan a nacer los trastornos, o más bien nacen los rasgos de estos trastornos. Maestra Erika, ¿le puedes cambiar, por favor? Muchísimas gracias. Hasta aquí tenemos algunas dudas o comentarios. Si tienen dudas o comentarios, estamos a sus órdenes, por favor. Iniciamos con este primer trastorno. Se llama trastorno oposicionista desafiante. ¿Cuántas veces no hemos visto este trastorno en consulta? ¿Alguien de ustedes me podría, en sus palabras, qué crean que sea un trastorno oposicionista desafiante? ¿Cómo lo han observado en los niños o en los preadolescentes? Estamos hablando, vamos a marcar edades de 7 años a 15 años. Es la edad en la cual nosotros vamos a marcar para hacer el análisis de estas conductas. Porque si marcamos de los 16 a los 18 años, lo que ya es la parte de la adolescencia, el DSM ya me va a especificar otro tipo de trastornos, ¿de acuerdo? Nos vamos a bajar de 7 a 15 años. Los que son psicólogos o los que han tenido experiencia con niños, ¿cómo nos podrían o cuál creen que sean estos síntomas de un trastorno oposicionista desafiante? Vale, Genoveva, Lisbeth, Marco, desde la parte de la consulta, ¿cómo nos podríamos desarrollar? O más bien, ¿cómo podríamos observar en el niño estos rasgos de un trastorno de conducta oposicionista desafiante? Bueno, yo he observado un poco que constantemente están desafiando las reglas, constantemente se están metiendo en problemas, llamadas de atención de la escuela, en casa también los reportan inquietos, irritables, retadores, y algunos incluso han hasta robado. Ok, muy bien, vale. Genoveva, en tu caso, ¿cómo podrías observar o qué has observado de este trastorno? Bueno, que generalmente, como dicen, es desafiar las reglas, ¿no? Tal vez tan solo en casa, ¿no? Si yo te digo, pues te toca realizar esas actividades y tú, pues no lo voy a hacer, ¿no? Es precisamente esa parte de, pues tú me dices que hay reglas, pero yo no las quiero cumplir, ¿no? Entonces, esa parte de esa lucha de poder, ¿no? De que, pues yo puedo más que tú, ¿no? Ok, bien. Liz, desde tu experiencia, ¿cómo podríamos observar un trastorno oposicionista? Ah, mm, es que sería lo mismo que dijo mi compañera. Ok, No tendría palabras. bien, bien, gracias. Marcos, o Marco, perdón. Desde tu experiencia, ¿cómo podríamos observar un trastorno oposicionista de la conducta? Pues creo que principalmente ya empieza con los padres o con los amiguitos. O sea, cuando ya no quieren seguir las reglas, por ejemplo, cuando están jugando y ellos no quieren seguir las reglas y ellos quieren jugar como ellos quieran. Y aunque le digan de que no, así no es como se debe de hacer, igual ellos lo siguen haciendo y no les importa. Ok, gracias. Uno de los puntos que podemos observar en ellos es, tú les vas a mandar a hacer, o les mandas una indicación, o les das una orden, y te dicen, ¿y yo por qué? ¿Yo por qué lo voy a hacer? ¿Tú quién eres para mandarme? Entonces, pues hay reglas, hay obligaciones, no todo es diversión. Nos dicen, cuando los niños se portan mal en forma persistente, de tal manera que causan serios problemas en casa. ¿Cuáles son esos serios problemas? Hay niños en los cuales tú le dices, oye hijo, no me agarres esta muñeca porque esta muñeca me la regalaron. ¿Qué hace el niño? Va, la agarra y la rompe. Voy a poner ejemplos de trastornos de conductas desafiantes en diferentes películas. Uno de los principales es Hay que hablar de Kevin. ¿Alguien ha visto esa película?
Chicos, ¿alguien ha visto la de Hay que hablar de Kevin? O, por ejemplo, una Angélica de Rugrats, Aventuras en Pañales. Angélica tiene 4 años y ya está presentando conductas desafiantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella dice, todo yo. Los niños, por lo general, siempre van a presentar rasgos egocéntricos. Muchas veces nosotros decimos, es que el niño que va a presentar este trastorno o presenta estas conductas están en esta situación de, ¿y yo por qué? Si tú no eres quien me va a mandar, soy tu madre, no eres mi madre. Y empiezan a hacer esta situación de retos, ¿no? La película de Hay que hablar de Kevin presenta trastorno posicionista desafiante, presenta trastornos de conducta, explosivos intermitentes y finalmente desarrolla el antisocial. Él siempre va contra las reglas, es demasiado manipulador. También nos mencionan en la escuela o en compañeros que puedan recibir el diagnóstico de trastorno posicionista desafiante. El trastorno de posicionista desafiante generalmente comienza antes de los 8 años. Lo vamos a poner a partir de los 2 años que ya están en el maternal, a partir de los 2 años hasta los 8, tenemos 6 años para que el niño podamos observar su conducta, observemos su comportamiento y ya van a empezar a presentar rasgos de un trastorno posicionista. En ocasiones los vamos a empezar a ver como esta parte de berrinches, berrietas, vamos a empezar a observar estas conductas demasiado negativas. Todo mundo, otro ejemplo, todo mundo hemos ido a los supermercados, ¿sí? ¿Han observado a estos niños que van en las sillas, que van en los carritos del centro comercial? Y los niños van gritando y van haciendo sus berrietas o de plano se bajan del carrito y empiezan a tirar todo, empiezan a gritar. ¿Qué piensan de esos niños? ¿Sí se han enfrentado? ¿Sí han observado a estos niños? En los centros comerciales, en el centro, en la calle, que hasta van jalando a la mamá y le van diciendo, no, tú no eres nadie, tú no quieres esto. O sea, van generando esta situación. ¿Sí han observado esas imágenes? ¿Qué piensan de ellos? ¿Realmente son berrietas o ya están presentando rasgos de conductas oposicionistas desafiantes? Marco, Vale, Genoveva, Lisbeth, ¿qué piensan? ¿Sí son berrietas o ya están presentando algún rasgo? Creo que podría depender de la etapa en la que se encuentre, porque tal vez un niño menor de 3 años es más posible que se llegara a presentar una rabieta, pero aquí creo que habría que checar la intensidad y la frecuencia. Ok, bien. Genoveva. Sí, comparto la misma opinión. Incluso la vez pasada me estaba percatando de un pequeño, como de aproximadamente 3 años. Lo estaba observando y le dice a la mamá, se sentó y le dijo, siéntate aquí. Y la mamá dijo, pero no, dice, es que es muy poquito espacio, mejor me siento enfrente. Y el niño le empezó a hacer exactamente los berrinches, ¿no? De que te sientas acá y te sientas acá. Y la mamá dice, no, es que aquí estoy mejor. Y cuando dijo, ay, le empezó a sacar la lengua y hacerle gestos, ¿no? Gesticulaciones. Y yo me quedé así. Hasta que la mamá le dijo, bueno, está bien, ya me voy a pasar para allá. Entonces, en muchas ocasiones, pues, en esa parte de no establecer límites, también accedemos, ¿no? Y entonces eso hace que incremente, pues, que la seguridad en ellos, ¿no? De que yo sé que si me comporto de cierta manera, ella va a acceder. Entonces, No, es esa continúa. parte, Ok, esa Marco. parte de las metas, ¿no? Ok, bien, muchísimas gracias. Marco, en tu caso, ¿has observado esas situaciones?
Pues sobre todo sí, o sea, también por ejemplo, cuando ellos piden así exageradamente de que les compren algo, así de que súper exageradamente se ponen a gritar, a patalear, a tirarse el piso, o sea, ese tipo de cosas como que se ponen así muy intensas por cosas muy simples, a veces es lo que he visto. Ok, hay ocasiones, hace rato que fui al mercado y eso viene el ejemplo acá. Era una niña como de 7 u 8 años aproximadamente, estaban en la tienda, el papá le dice, ya vámonos, porque pues ya hay que irnos a la casa. Y la niña le grita, yo no me voy a ir, me vas a tener que comprar, pero así con una tonalidad de mando. Yo voy con mi esposo y le digo, ¿ya observaste? Y me dice, sí. Y dentro de mi cabecita dije, una de dos, la niña puede estar mostrando ya lo que es rasgos desafiantes o no hay límites. Y yo estoy presentando ya a una niña de 8 años. Hoy día, y es cierto, los padres tienen muchísimo miedo a poner límites. Tienen miedo a generar estos traumas, que realmente los niños no van a estar traumados si les pones un límite, si les pones una norma, no los vas a traumar. Los padres estamos aquí para generar y prevenir estos trastornos. Hoy día la consulta y más para los colegas que son terapeutas infantiles, la mayoría de sus pacientes llegan a presentar estas conductas y son desarrolladas, ¿sí? Nos mencionan, los niños con trastornos de oposición desafiante tienen más posibilidades de presentar una actitud desafiante o de oposicionistas con las personas más conocidas, como los miembros de la familia, las personas que los cuidan habitualmente o los maestros. Los niños con trastornos de oposición desafiante muestran esos comportamientos más a menudo en niños de la misma edad. Obviamente viene esta parte del control, ¿no? En esta situación de mantener el control en ellos mismos. En ocasiones, cuando también se llegan a presentar el bullying en las escuelas, es uno de los problemas que nos estamos enfrentando en México y realmente no quiero observar la cruda realidad de los agresores infantiles, por lo regular son oposicionistas desafiantes. ¿Cuáles son esos rasgos? Maestra Erika, ¿me ayudas a cambiar a la siguiente, porfa? Los ejemplos de trastornos oposicionistas desafiantes incluyen los siguientes: estar enfadados o perder los estribos a menudo, discutir con adultos o negarse a cumplir las reglas o pedidos a menudo, mostrar resentimiento o rencor, molestar a otras formas deliberadas o molestar con otras personas, culpar a la gente a menudo por los propios errores o el mal comportamiento. También estos niños con trastornos de conductas oposicionistas llegan a lastimar a niños más pequeños y hasta los animales. Ahí es a donde ya vamos a empezar a detonar, o más bien a observar estas conductas criminales, estas conductas antisociales. Otro de los ejemplos que nos maneja la teoría sistémica, y es a donde también lleven este ejercicio, pregúntale a los papás, ¿en qué posición de la mesa se sienta su hijo? Si los padres les mencionan, se sienta en los extremos, alguno de los extremos, ahí puedo observar que el que lleva el control de esa familia es el niño. Yo les pregunto, ¿por qué creen que menciono esa parte? ¿Por qué creen que si los niños se sientan en los extremos, son los que tienen el control de la familia? ¿A qué creen que se debe? Y lo menciona la teoría sistémica. Lo menciona esta parte en la situación de la comunicación dentro de la familia. Por lo regular, los padres, ¿dónde se sientan a comer? En los extremos. Y los hijos los tenemos que sentar en los laterales. Cuidado, si el niño se sienta en uno de los extremos, porque puede observar todo de manera directa, y es el que manda, y él es el que ordena.
y él es el que controla, es el que manipula. En ocasiones, esta pregunta se las hago a mis pacientes cuando se me llegan a presentar preadolescentes o adolescentes, yo con ya trastornos definidos, les pregunto, ¿dónde se sienta tu hijo? Se sienta en el extremo. Ok, entonces quiero entender que tu hijo observa. ¿Quién controla? Se me quedan viendo, ¿por qué quién controla? Digo, sí, ¿quién manda en casa? Digo, él, ¿verdad? Sí. ¿Quién ordena? Él. ¿Quién manipula? Él. Y le pregunta al adolescente o al preadolescente, ¿te enojas a menudo? Sí. ¿Con quién te enojas? Y la respuesta que él me da es con mis papás, porque no me compran lo que yo quiero, no me compran lo que yo deseo, si es necesario. Y es cuando realmente ya inicia este proceso del poder. Lo menciona Michel Foucault en una de sus tantas teorías de la lucha de poderes. Si un niño empieza a tener esta lucha de poderes contra sus padres, obviamente quien va a ganar va a ser el niño, porque los padres llegan a tener miedo a enfrentar a este mini emperador. Hablando de los mini emperadores, ¿conocen el síndrome del emperador? ¿Alguien ha escuchado sobre el síndrome del emperador? Sí. ¿Qué es el síndrome del emperador? Bueno, a grandes rasgos se resume como es el niño el que manda en casa, el que tiene toda la autoridad, por decirlo así, que tiene uno de sus papás como si él estuviera arriba de sus hombros, el niño, y manda. Exacto, el niño siempre tiene un sí como respuesta, a todo tiene un sí. Cuando tú le das un no, ¿cómo responde este niño? Este niño responde con rabietas, este niño empieza a responder con confrontaciones. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no me lo vas a comprar? ¿Me lo compras o me lo compras? Si no te hago una berrieta, hazla. Quien va a quedar mal eres tú, no yo. Esa sería una respuesta en la cual pues, los padres tienen el control. En ocasiones no. El niño con síndrome de emperador es un niño que desde que está en el vientre, más bien desde que nació este pequeño, le han entregado todo en bandeja de plata. Le han quitado todos los obstáculos. Hace algo malo en la escuela, lo cubren. Es que quiere este niño de Reyes, se lo tenemos que comprar. Este niño quiere el Xbox más caro, quiere el iPhone, quiere esto, quiere el otro. Y espérate, ¿por qué le estás dando todo al niño sin recibir nada a cambio? Es que es un niño. Es que no quiero que crezca con traumas. Y uno de los errores que tenemos los padres, y hablo en general como padres, es que queremos que los hijos tengan lo que nosotros no obtuvimos. Y queremos llenarlos o queremos tratar de darles lo mejor, pero es el error número uno que cometemos y más en la situación de ten mucho cuidado porque estás enfrentándote a un niño un niño emperador, que allá afuera no va a ser un emperador. Allá afuera se va a encontrar otro emperador mucho más fuerte que él, un niño muy egocentrista o un niño demasiado narcisista, por decirlo de esa manera, y van a crear esta lucha. Y es cuando realmente nos estamos enfrentando a esta situación, a esta sociedad muy compleja. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Marco, Valeria, Genoveva, Lisbeth, ¿vamos bien? Maestra, bien. una pregunta. Dime. Entonces, por ejemplo, en las casas asistenciales donde recurrentemente llegan niños que han sufrido violencia y obviamente van a estar sin sus papás, ¿puede ser que ellos lleguen a presentar con más facilidad este trastorno? ¿El trastorno del síndrome del emperador o el desafiante? El desafiante. El desafiante, no. ¿Sabes por qué? Porque ellos están viviendo una situación están viviendo en una institución. Entonces, dentro de la institución va a depender muchísimo de cómo los estén tratando. Porque he escuchado
sí, bueno, he escuchado historias que en esos tipos de instituciones los maltratan, los humillan, les pegan, hasta los llegan a violentar de una manera muy grotesca. Y es posible que esos niños no desarrollen una conducta no desarrollen un desafiante. Pueden desarrollar otros trastornos de la personalidad, como por ejemplo un disociativo, pueden desarrollar una depresión, pueden desarrollar un trastorno de ansiedad, de la cual puedan venir con estos deseos, con esta necesidad de terminar con el dolor. Entonces, no, como tal, no lo van a desarrollar, no desarrollan un trastorno de desafiante. Porque imagínate, si ellos están en un DIF, le vamos a poner nombre, están en un DIF, en un orfanato, imagínate estar desafiante con un mayor. ¿Y tú por qué? Y el tú por qué, ¿qué es lo que va a pasar? Viene el castigo. ¿Sí me entiendes, vale? Sí, la comprendo. Viene un castigo. Entonces, el estímulo, ese niño empieza, ¿y tú por qué? ¿Cuál es la respuesta? Viene el castigo, y ¿cuál es el castigo? Golpes o te quedas, no sé, tirado o duermes en el piso, o son castigos muy complejos. Y también acá va a depender mucho de la personalidad del niño y va a depender muchísimo de cómo esté desarrollando su personalidad. Porque no te puedo decir, ay, sí, lo va a desarrollar. Tal vez no lo desarrolle, tal vez sí, pero va a depender de las circunstancias de su desarrollo de la personalidad. Ahora, también acá vete hacia atrás. Viene con una historia de sus primeros 6 años de vida en la cual ha sido violentado por su familia nuclear. Fue abandonado, viene este sentimiento de abandono, viene con heridas, lo meten a esas instituciones, va a crear lo que es un apego institucional, que a lo mejor este apego institucional debes de desarrollar un trastorno desafiante o un trastorno de conductas, es posiblemente que este niño llegue a desarrollar otro tipo de situaciones. ¿Sí? Porque estamos hablando de orfanatos, estamos hablando de albergues, por ejemplo, ¿no? Pero si ya hablamos de un cerezo para menores, que se me fue la palabra, CIEPAP, creo que si no mal recuerdo, ahí sí, tenemos que ver por qué ingresa el niño a lo que es el lugar institucional, por qué delito ingresa. Tenemos que saber esa historia y una vez si vemos que ya es un delito recurrente, entonces sí, ya está mostrando estos rasgos. ¿De acuerdo, Vale? Ibas a decirme algo, te escucho. No, sí, es que había leído sobre las casas asistenciales y acá se dividen en dos, en niños de 0 a 12 años y luego brincan a una casa de adolescentes desde 12 a 18 años. Y por lo que había leído, en la de 12 a 18 años siempre hay muchos percances con respecto a la violencia. Entonces, eso me hizo ruido y dije, tal vez ahí empiezan a desarrollar lo de trastorno de oposicionista desafiante. Recuerda que en la etapa de la preadolescencia vienen muchísimos cambios. El hecho de que el preadolescente sea agresivo, sea violento, tenga rasgos de oposicionista, tenga que ver muchísimo por la situación que esté presentando él, por las hormonas, por sus neuronas, por los cambios físicos, por los cambios sociales, por toda esta situación. Entonces, esa situación de la preadolescencia, pues obviamente es un boom. Y es entendible que el preadolescente tenga estas conductas desafiantes, pero es un corto tiempo. Estamos hablando entre los 12 y los 15 años aproximadamente que presentan estos cambios muy complejos.
¿Qué es lo que sucede en esa etapa? Pues obviamente también va a venir lo que es un trastorno, bueno, va a venir rasgos de conductas antisociales, por ejemplo, el vandalismo, el fumar, el tomar, en hacer cosas, experimentar. Pero una vez pasando esa etapa, pues obviamente ya hay una pequeña reflexión y ya se llegan a modificar. ¿Sí vamos entendiendo esta parte? ¿Vale? Sí, esa parte de la adolescencia se me había pasado, porque claro, vienen muchos cambios y es hasta cierto punto, pues normal, parte de. Sí, es normal. Lo vuelvo a repetir, cuando son preadolescentes no me preocupa tanto estos trastornos de conducta, ¿sabes? Porque es normal, porque están pasando por este trayecto de soy niño o soy adolescente, y más cuando están en estos lugares de asistencia, ¿no? Estás encerrado desde que eres un bebito, pues obviamente has venido creciendo con esa historia, naces, te vienes desarrollando, todavía no acabas de desarrollar tu personalidad, todavía no terminas de madurar, pues obviamente vienen estos rasgos. Y se llegan a presentar rasgos antisociales, solamente son rasgos, porque todavía no lo puedo diagnosticar. Entonces, si tú ya me ves a un chico de 17 años que llega a presentar trastornos de conducta, trastornos desafiantes, ahí sí, hay que tener mucho cuidado porque ya se supone que a la edad entre los 17 y los 18 años ya termina de desarrollar su personalidad, ya terminó de desarrollar todos los aspectos físicos, y ahora sí, ya hay que tener mucho más cuidado en situaciones clínicas. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Ok. Marco, Lisbeth, Genoveva, ¿tienen alguna duda hasta acá por el momento? No, ninguna, muchas gracias. Ok, Marco, Lisbeth. Maestra Erika, ¿me ayudas a cambiarle, por favor? No, no, gracias. Gracias. Ok, entramos con lo que es el trastorno de conducta. Ese trastorno es como, bien, ese sí es la antesala principal de un trastorno antisocial. Nos menciona, el trastorno de la conducta se diagnostica cuando el niño muestra un patrón continuo de agresiones hacia otra persona y graves violaciones de las reglas y normas sociales en casa, escuela y compañeros. Estas violaciones de reglas pueden implicar quebrantar la ley y como consecuencia ser arrestados. Los niños con trastornos de la conducta tienen más probabilidades de lesionarse y quizás tengan dificultades para llevarse bien con los compañeros. Algo curioso también con estos niños que ya presentan estas conductas. Aquí hay que diferenciar dos conceptos o dos elementos importantes antes del diagnóstico. Una cosa es ser agresivo, tener una conducta agresiva, y otra es una conducta violenta. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una conducta agresiva y una conducta violenta? Porque son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Que la conducta violenta es simplemente porque él quiere, o sea, no hay un motivo en sí por lo que él pueda reaccionar, y con la agresiva puede ser una reacción a algo que a él no le gusta. Ok, bien, gracias, Marco. ¿Los demás qué piensan? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Que no beba, Liz. La agresión es intuitiva, ¿no? Bueno, más bien es instintiva y a lo mejor responde ante algo de manera de defenderse. Y la violencia es como vamos con toda la intención. Ok. Acá la situación es, el niño me está presentando lo que es una conducta o un patrón de agresión. Estoy hablando de situaciones biológicas. Antes, es quizás a muchos psicólogos, a muchos médicos se les llega a olvidar, o esa situación es, antes de un diagnóstico como un trastorno de conducta, quiero que me lo analice un neurólogo infantil, un especialista en pediatría en neurología. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo se está desarrollando su cerebro.
porque estamos hablando de agresión. Y recuerden que la agresión es biológica, es un instintivo, ¿sí? Y la violencia es aprendida. Entonces, auméntele a este niño que su cerebro no ha acabado de madurar y llega a tener ciertas reacciones, ya sea en la COF, que es la COF, recuerden que es la corteza prefrontal, en la cual este niño no ha desarrollado de manera adecuada, esté presentando daños en el frontal, que es toda la parte de la frente, que es la cual controla conducta, raciocinio y parte del lenguaje. Entonces, este niño llega a tener ese trastorno. Y hay muchos pediatras, mándalo al psiquiatra. El psiquiatra que le dé medicamento para controlarlo. Espérame, antes de mandarlo con el PAIDE, quiero que vea un neuro. Necesitamos ver cómo se está desarrollando su cerebro. Una vez que ya digamos, ok, hay afectaciones en el cerebro, sí hay una anomalía cerebral en la cual el niño está reaccionando de manera agresiva, no hay que medicarlo tanto. Ya entonces, ya teniendo el diagnóstico neurológico, ya nos basamos a la psicoterapia para ayudar al niño a controlar su agresión, a controlar esta parte intuitiva, que él llega a reconocer y conocer qué es lo que le está pasando, ¿sí? La violencia es totalmente aprendida, es algo social. Entonces, ejemplo, ya teniendo esta explicación, imagínense al niño de 8 años que en casa su papá fuma y toma, la mamá es agresiva y es violenta, en el cual es un hijo no deseado, ¿qué es lo que está observando a su alrededor? ¿Qué es lo que lo están contaminando? Quieran o no, este niño va a reaccionar ante estos estímulos y por ende, pues va a presentar trastornos de conducta. Acá también es importante tener esta parte, y más en entrevistas, si van a aplicar entrevista, tienen que hacer la pregunta fuerte, y es una pregunta que se tiene que hacer sí o sí, es, ¿el niño fue deseado? Y muchas mamás, el niño fue deseado y fue planeado. Muchas mamás te van a decir, es que no fue planeado, pero sí fue deseado. Y hay mamás que te van a decir, es que el niño no fue ni planeado ni deseado, pero aquí está, por la culpa de él, y enfrente del niño te lo está diciendo, por la culpa de él yo no soy feliz. Entonces, el niño opta a esa situación, ¿y cuál es el boom? El boom es el trastorno de conducta. ¿Sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que es muy básica esa pregunta de que si el niño es deseado o no deseado? ¿A qué se debe que tenemos que realizar esa pregunta? Y más cuando estamos presentando a rasgos de conductas que son autolesivas. No sé si ustedes han aplicado entrevista con los papás o con las mamás. La mayoría, ¿qué les contesta? ¿Son deseados? ¿No son deseados? ¿Son planeados? ¿Tuvo cuidado peri y postnatal? Que no vivan por ahí, escuché que abriste el micrófono. Sí, bueno, en mi caso yo lo hablo de la perspectiva de las mujeres y pues son generalmente mujeres que sufren violencia, entonces violencia sexual. Entonces, pues los embarazos en muchas ocasiones no son planeados ni deseados, pero simplemente por el hecho de que yo tengo que cumplir como mujer, pues ya ni modo, me embaracé, ¿no? Y pues como lo dice desde el vientre, pues en este caso, pues se siente rechazo de la mamá, ¿no? Ellos perciben las emociones dentro del vientre. Entonces, precisamente siento que también es una detonante en la conducta posterior al nacimiento de los bebés. Uh-huh. Y ese detonante es que desde bebés, desde que son un ERN, bueno, no un ERN, sino cuando ya tienen 6 meses, empiezan a detonar su agresividad. Ya empiezan a detonar o a presentar estos rasgos de trastornos de conducta.
¿Por qué se los menciono? Porque hay niños, bebitos de 6 meses, que ya te manipulan, ¿sale? Bebés que rompen sus juguetes, que lastiman a la mamá, la empiezan a rasguñar de la cara, y entonces dicen, es que es natural. No, espérate, eso no es natural. El niño empieza a arrancarte y empieza a jalarte el cabello y te empieza a hacer, ¡ay, mijito! O te empieza a morder la oreja. Y se ve chistosito, ¿verdad? Pues no, porque si estamos hablando de agresión. Entonces, desde esos primeros momentos es cuando ya tenemos que empezar a poner reglas. Y hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor el niño, como desde el vientre absorbió esa situación, el niño va a empezar a presentar estos rasgos. ¿De acuerdo? Maestra Erika, ¿me puedes ayudar por fin? Muchas gracias. Por ejemplo, de comportamientos de trastorno de la conducta incluyen los siguientes: violar reglas importantes o escaparse de casa, quedarse fuera de la casa por la noche sin permiso, faltar a la escuela, ser agresivos de tal manera que causen daño como el acosar a otros niños o compañeros, o pelear o ser cruel con los animales, mentir, robar o dañar las pertenencias de otras personas a propósito. Esos son algunos de los rasgos ejemplos, o ya en la vida real sí lo van a empezar a mostrar estos niños. El niño que llega a presentar trastornos de conducta, ¿en dónde va a ser su lugar preferido para empezar a delinquir? La escuela. Que ya se robó la libreta, que ya se robó el estuche, que a su compañero que está comiendo va y le quitan la comida, lo golpea, lo amenaza, ¿sí? En casa, con los animalitos, con los cachorritos. No sé si han visto o no sé si vieron el caso, es que ahorita no me acuerdo cómo se llama la chica, que era de Huauchinango, de acá de la ciudad de Puebla, en la cual ella adoptaba a perritos de la calle y los mataba. O sea, y subía a las redes sociales cómo mataba a esos animalitos. No sé si supieron del caso. Esa jovencita de 16 años ya tenía el trastorno de conducta y el trastorno de conducta posicionista a todo lo que da. Ya era una delincuente. De hecho, creo que sí la detuvieron y sí le dieron como 15 años o algo así. Dime, Vale. No, perdón, se me movió. Ok. Este caso sí lo podemos presentar. Acá igual acá en mi estado, hubo un matagatos menor de edad, ¿no? Hay niños que llegan y patean a los gatitos, o que patean a los perros, o que destruyen a los pajaritos, los arrancan. O sea, esos niños que llegan a tener crueldad con los animales, si así empiezan con los animales, cuando son adultos, ya lo van a hacer con seres humanos, ya lo hacen con la gente. Y esas gentes, por ejemplo, los asesinos seriales, hablando de una Juana Barraza, no. Dicen que ella no es como tal una conducta desafiante, ni mucho menos un trastorno de conducta. Hablemos de un Dahmer, él sí fue cruel. Es que no se me viene a la mente sí, el caníbal de la Guerrero. No sé si conozcan la historia del caníbal de la Guerrero, José Luis, el cual él de niño, pues, obviamente fue violentado, fue maltratado, tiene su historia ahí un poquito compleja, en la cual él empieza a cometer estas conductas antisociales con los animalitos, y cuando ya es adulto, comete feminicidios, canibalismo. Y es a donde él, en ese ejemplo de José Luis, pues obviamente se ven estos trastornos antisociales. Desde niños empieza a ver oposicionistas, empieza a ver conductas desafiantes, ¿vale? Maestra Erika, por favor, ¿me puedes ayudar? Gracias. ¿Cuáles son las causas de los trastornos de esta conducta? Pues obviamente vamos a empezar a ver maltrato infantil, ¿sí? Hablando de maltrato infantil, no solamente nos vamos a observar que sea físico,
Porque el más común que nos vamos a enfrentar con niños que tengan conductas o un trastorno de conductas va a ser el físico. Es el más común. Pero los más invisibles y que son los que dejan más huellas es una violencia psicológica y la emocional. Esa y la sexual, se me estaba pasando. También lo que es la violencia sexual cometida hacia los niños. Esas marcas se les va a quedar. ¿Y qué es lo que sucede? Se van a quedar acá en sus pensamientos, en su mente. Se les va a quedar esa huella. Y obviamente cuando esté desarrollándose o cuando empieza a avanzar en su vida, va a empezar a desarrollar ese trastorno. Vamos a empezar a consumir drogas y alcohol por parte de los padres. La observación, el aprendizaje vicario en los niños es primordial, ¿saben? El hecho de que los niños estén observando que el papá se droga, que la mamá se droga, que la mamá mete a un hombre y mete a otro y mete a otro, pues obviamente el niño va a quedarse con esa huella anímica, se va a quedar con ese proceso traumático y va a desarrollar un trastorno de conducta. Conflictos familiares, trastornos genéticos y la pobreza extrema. Acá yo difiero un poquito hacia la pobreza. Mucha gente dice, es que un niño que tenga una conducta antisocial o que llega a presentar trastornos de conducta son pobres. No es cierto, no todos los que llegan a ser pobres presentan esta conducta porque ni siquiera les da tiempo de pensar en portarse mal. Lo que ellos tienen es cubrir su necesidad primordial. ¿Cuál es esa necesidad primordial? El alimento. ¿O ustedes qué piensan? ¿Creen que realmente un niño que viene de la pobreza va a presentar estos rasgos, ese tipo de conductas? Socialmente hablando. Se los voy a poner en una rubla, en una regla. Un niño que venga del campo, que viva en la pobreza, que tenga nada más esta parte de consumo básico, ¿no? La alimentación y medio la escuela. A un niño de la zona suburbana que más o menos ahí tiene las cosas, o un niño que vive en una zona urbana que tenga todo cubierto, todas las necesidades cubiertas. ¿En dónde cree que se desarrolle más rápido un trastorno de conducta? ¿En cuál de esos niveles? ¿En la rural, en la suburbana o en la urbana? ¿En la urbana? En la urbana. Socialmente hablando, en la urbana, porque aquí todo lo tienen. Internet, tablet, su alimentación, ropa de marca. Los padres generan, y también es una situación muy compleja, los padres le quieren dar lo mejor a los hijos. Espérame, que los hijos también se lo ganen. Los hijos también generan esta parte, pero no, hoy día los hijos pues, solamente es dame. ¿Vieron el caso de los chicos que golpearon decir, los gemelos que golpearon a un chico y que esos gemelos son de la náhuatl? ¿Sí vieron esa noticia? ¿Alguien vio esa noticia que fue muy sonada hace 15, 20 días? Que golpearon afuera de un bar de acá de la Angelópolis y que golpearon a un chico, que el chico perdió o casi está por punto de perder su ojo. Genoveva. Sí, sí lo vi, fueron 7 jóvenes que lo agredieron. ¿Qué piensas de ese caso? ¿Quién crees que de esos 7, incluyendo los gemelos, presenten trastornos de conductas? Pues creo que los 7, ¿no? De hecho, pues la forma en que lo agreden es una forma de superioridad, ¿no? Y donde pues desgraciadamente ellos no conocen límites. Entonces, precisamente por eso esa parte de la agresión hacia este chico, ¿no? Incluso pues uno de los gemelos sabe que le quería romper la botella, ¿no? Nada más porque lo detuvieron, pero esa parte es cómo detona, ¿no? Esa parte de la agresividad. Y vienen más. Hubo otro caso de otro chico que le pusieron 8 veces, le aventaron la piedra en la cabeza. Obviamente el chico falleció,
pero también fueron jóvenes de la misma edad. 8 veces le aventaron un bloque en la cabeza, 8 veces. Estamos pensando ya en una violencia muy radical y eso lo ven nuestros hijos, eso lo ven esta nueva generación. También qué es lo que observan en la televisión y llegan a presentar trastornos de conductas. Hablando también de caricaturas, lo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Estados Unidos, no me acuerdo qué universidad, creo que fue Harvard, de la cual hizo un estudio acerca de 5, es una violencia incontrolable. Exacto, José, es una violencia sumamente incontrolable. Son 2 caricaturas que ahorita me acuerdo, y la tengo muy en la mente, son 2 caricaturas que están absolutamente prohibidas que la vean nuestros hijos, porque estas 2 caricaturas les llegan a presentar ejemplos de rasgos, de conductas desafiantes y poco control a la tolerancia y también desarrollo de trastornos de conducta. ¿De qué caricaturas estoy hablando? De Marshall y el oso y de Peppa Pig. Específicamente, los psicólogos que estuvieron analizando a Peppa Pig dijeron, no es una caricatura que la pueda observar un niño. Porque el niño imita, el niño observa. ¿Y qué es lo que hace en casa? Lo que está observando en televisión. ¿Sí? Erika, ¿la puedes cambiar, por favor? Muchísimas gracias. El diagnóstico más común va a ser entre los varones, ¿eh? La mujer sí puede llegar a presentar el trastorno de conducta, pero no es muy común. El más común es para los varones. Es difícil saber cuántos niños tienen este trastorno. Esto se debe a que muchas de las cualidades necesarias para el diagnóstico, tales como las actitudes desafiantes y la desobediencia de las reglas, son difíciles de definir. Para realizar un diagnóstico de trastorno de conducta, el comportamiento tiene que ser mucho más extremo de lo que socialmente es aceptable. El trastorno de conducta a menudo está asociado con los trastornos de déficit de atención. El trastorno de conducta también puede ser un signo inicial de la depresión o trastorno bipolar. En ocasiones, el trastorno de conducta no viene solo, se viene también presentando con los trastornos de conductas, trastornos afectivos, ¿sale? Los niños con trastornos de esta categoría, ya sea un desafiante o un trastorno de conducta, van a presentar lo que es una depresión infantil, pero la depresión infantil va a ser una depresión mayor y lo que es un desarrollo de trastorno bipolar. Ok, me dicen, oye Isa, pero estabas diciendo que no podemos diagnosticar a un niño con trastornos hasta que cumpla los 18 años. Es correcto, pero existe lo que es la paidopsiquiatría. Ya hay niños que son depresivos desde los 5 o 6 años. O sea, imagínense, niños de 6 años con depresión. Y no estoy hablando de una distimia, no hablo de una ciclotimia, hablo de una depresión mayor. Y también se llegan a presentar lo que es una ansiedad, un TAG, lo que es el trastorno de ansiedad generalizada infantil. Entonces, decimos, ¿qué es lo que pasa con estos niños? ¿Por qué estos niños están desarrollando tantos trastornos o tantos rasgos? Por la sociedad en la que estamos enfrentándonos el día de hoy, ¿sí? El día de hoy estamos presentando una situación muy compleja, de los cuales, pues, obviamente, estos niños van a desarrollar estos trastornos. Erika, ¿le puedes cambiar, porfa? Gracias. Los síntomas que se llegan a presentar en estos chicos, pues obviamente van a ser, con los trastornos de conductas, van a ser impulsivos, ¿sí? ¿Qué es la impulsividad? La impulsividad es el mecanismo de hacerlo de forma inmediata. No piensan. Ellos lo hacen como lo sienten. Por eso en ocasiones decimos, hay niños que dicen, lo hago de manera impulsiva. Por ejemplo, tengo ganas de robarle o quitarle este muñeco al niño. Lo agarro. No se lo pido. ¿Sí?
Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ok, ¿qué es lo que pasa? Ya llegando a lo que es ya las conductas antisociales en adultos, por ejemplo, uno que se dedica a saltar, uno que roba autopartes, uno que es narcotraficante, llegan a presentar estas reacciones. Es decir, es que este es mío. Y cuando eran niños, nunca se les detuvo, nunca se les puso un alto. ¿Han visto a la familia Peluche? Dígame que sí. ¿Alguna vez han visto un capítulo de la familia Peluche? Con Eugenio Derbez, Consuelo Duval. Sí, Sí, ok. ¿Cómo es Ludoviquito? Ludoviquito, su hijo, llega a presentar qué rasgos de qué trastornos tiene él. ¿Por qué tiene un trastorno? ¿Qué trastorno tiene? Piensen, ¿qué trastorno tiene esta persona? Es el del emperador, ¿no? ¿Es del emperador? Ok, podría ser. ¿Qué otro trastorno cree que tenga él? el trastorno de conducta. Un trastorno de conducta. Mm, ¿Alguien más? Un trastorno se les voy a poner, ¿es un trastorno de conducta, un oposicionista desafiante o ya me está presentando lo que es un TDA? Porque lo ubico, roba autopartes, sus padres lo saben y no le dicen nada. Genoveva, ¿qué me vas a decir? ¿O qué nos querías comentar? No, solo lo que dijo el último, el trastorno de TDA, porque sí, como dice, ya él ya es como un perfil delincuencial. Ya hay un perfil delincuencial ahí. Y es cuando tú te quedas, ok, ¿qué es lo que pasa? Yo soy menor de edad, ¿sale? Es un menor de edad en la cual este niño, bueno, este jovencito está presentando ya rasgos muy complejos. Y aparte, ¿qué tipo de familia tiene? Observen a su familia. Su familia disfuncional, padres que muy negligentes, muy permisivos. Entonces, ahí es a donde empezamos a ver esta situación. ¿Vale? ¿Cuántos síntomas pueden incluir? Pues obviamente viene lo que son rompimiento de reglas, comportamientos crueles o agresivos hacia las personas y hacia los animales. Por ejemplo, una intimidad, pelear, usar armas de fuego o forzar actividades sexuales y hasta robar. Es increíble, me he llegado a enfrentar en situaciones de chicos menores de edad, estoy hablando de 13, 14 años, que han violado a sus compañeras de clases, ¿eh? Y yo me quedo así con esta idea de, a ver, pero ¿por qué? 14 años y ya violas. 14 años y ya traes una navaja y amenazas a tus compañeritos con la navaja. ¿Qué está pasando? ¿Ya robas? Y van a la escuela. Una de mis colegas me estaba hablando, ella trabaja como trabajadora social en X escuela, y me dice, ya amiga, si supieras todo lo que yo me he enfrentado con estos preadolescentes, que debes de decir, me voy con calma, me la llevo ligera con ellos. No, ellos llegan y me dicen, mira, Miss, hoy traje esto y esto y esto y esto para vender. Estoy hablando de drogas. Y se las den así. Es que yo ya fumo, es que yo ya tomo, es que yo ya tengo un hijo a los 15 años. Entonces tú dices, ¿qué es lo que pasa? O sea, realmente, ¿qué es lo que estamos viendo en esta situación? Ausentismo escolar, inasistencias que comienzan antes de los 13 años. Es otro de los síntomas que nos estamos presentando. Esta situación de no quiero ir a la escuela. Y los papás, no vayas, no pasa nada. Empiezan a esta edad. Otro de los síntomas es el consumo excesivo de alcohol y de las drogas psicoactivas. ¿A qué edad creen ustedes que los niños ya estén consumiendo
alcohol, que ya consuman tabaco o que ya consuman alguna sustancia psicoactiva. Denme en una edad, la que ustedes se imaginen. Actualmente, ¿a qué edad creen ustedes que estos niños ya estén tomando, fumando y drogándose? Pues desde los 8 años he tenido conocimiento de casos. 8 años, José me dice que a los 12. Liz, Pues a veces ya hay niños hasta de 7 años, hasta los papás mismos se los dan, consumir droga y el alcohol y fumar. ok, bien. Marco, ¿tú qué piensas? Pues sobre todo, sí, cuando están muy chiquitos, de 7 8 años, que incluso los obligan sus papás o los amiguitos, así empiezan también. Ok, 12, 13, 9, 7, bien. Me falta alguien por ahí, Vale, ¿tú a qué edad crees que ya empiecen a consumir? Bueno, que empiecen ellos, Ellos, sí. como de unos 8, pero habría que ver si fueron inducidos desde antes, porque a lo mejor fueron inducidos sin saberlo desde los, no sé, 3 años, entonces su cuerpo lo va a pedir en algún momento. Ok, bien. Según la estadística que estamos presentando, es que es a partir de los 8 años. Tristemente, entre los 8 y 10 años ya están consumiendo lo que es alcohol, ya consumen tabaco, todavía no consumen sustancias psicoactivas. Sí, un caso muy abierto y eso me lo comentó uno de mis hijos, y le agradezco la confianza, me dice, oye, ma, yo tengo 11 años, pero mi amiguita que también tiene 11 años ya consume vape o vapor, el cigarro electrónico. Y yo, ¿a qué edad tiene? 11 años, 11, 12 años. Dije, wow, está muy chiquita, no me espanto. Pero esa situación del consumo de drogas o ese consumo de alcohol, ya estamos generando que el niño está presentando trastornos de conducta, que los padres no lo vigilan, que los padres no estén atentos hacia lo que él está haciendo, ¿saben? Entonces, ahí hay que tener situaciones. Inicio de indicios de manera deliberadas. Mentiras para conseguir un favor o evitar tareas que tienen que hacer. Empieza la mitomanía, empieza la parte de la manipulación. Olviden, en este momento quiero que se olviden que son psicólogos, que son criminólogos, que sean abogados, olvídense. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta que un niño o un preadolescente nos está manipulando? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que el niño de 8 años y tu preadolescente de 15 años te está manipulando? Y que tú caigas en el juego. Este es otro de los puntos que también quiero empezar a analizar. ¿Cómo evitar que el niño te manipule? Porque esos son los elementos también que se llegan a presentar en los trastornos de la conducta. Cuando coincidan que no leí bien. Me dices cuando te condicionan, cuando hay un condicionamiento. Ok. Los demás, ¿cuándo te empiezan o cuándo te das cuenta tú que ya hay una manipulación? No solamente en el condicionamiento, ¿eh? Hay más allá. Piensen, ¿cómo me llegan a manipular? ¿Cómo nos damos cuenta que este niño de 8 años me está manipulando? Con el simple hecho de palabras, porque en ocasiones los niños que tienen trastornos de conducta son demasiado verborreicos, son demasiado fantasiosos, recaen en esta situación de crear sus propias fantasías. Y como caen en sus fantasías, te las cuentan y tú te las crees.
Y estos niños dicen, ¿qué es lo que sucede? Me estás creyendo, entonces ya sé por dónde está tu talón de Aquiles, te empieza a manipular, te empieza a chantajear y cumplo mi necesidad y hago lo que yo deseo contigo. Otra de las partes son las mentiras, ¿no? Lo que ya había comentado, escaparse o el vandalismo, destrucción de la propiedad. Algo muy curioso es que en la prepubertad, en la preadolescencia, es muy común el vandalismo, ¿saben? Es muy común. El hecho de querer robar es algo intuitivo. El hecho de agarrar el spray y rayar las paredes, eso me da, en ocasiones cuando veo a chamacos de entre 2 y 3 años, se les va a pasar. Y sí, en ocasiones se les llega a pasar. Porque dicen, es un gusto y ya se me pasó. Pero, ¿qué sucede cuando llegan a presentarse más elementos? ¿Sabes? A estos niños a menudo se nos hace ningún esfuerzo por ocultar su comportamiento agresivo. Ellos pueden tener dificultades para ser amigos verdaderos. Y es cuando ya empezamos a presentar situaciones de un trastorno de la conducta. Posibles complicaciones. Los niños con trastornos de conductas pueden llegar a presentar trastornos de personalidad. Cuando lleguen adultos en particular, ya se llega a presentar lo que son trastornos de conducta, trastornos de personalidad antisocial. A medida de que sus comportamientos empeoran, estos individuos también pueden tener problemas de consumo de drogas o drogas ilegales. Hay niños que también ya utilizan lo que es el cutting, ¿sale? Lo que es para suicidio o los famosos intentos de suicidio. He caído en una teoría, bueno, una hipótesis que podría ser que la gran mayoría de los niños que llegan a tener intentos de suicidio, que llegan a presentar trastornos de conductas o un trastorno de oposicionista, lo hacen más de chantaje y querer llamar la atención de los padres y la manipulación, y es a donde los padres pues alimentan y dan este refuerzo a este niño. Y es a donde se llega a cumplir esta situación. Generan el aumento del desarrollo del trastorno antisocial. La depresión y el trastorno bipolar se pueden desarrollar en los años de la adolescencia y comienzo de la adultez. El suicidio y la violencia hacia los demás también son posibles complicaciones de este trastorno. ¿Sale? Hablamos de lo que es un parasuicidio, que es el cutting, o lo que son los pensamientos, ideaciones y lo que ya es la conducta suicida. Son intentos, nada más son intentos de suicidio. Ya cuando es un suicidio consumado, tenemos que averiguar el por qué consumió, por qué se hizo esta situación del consumo, ¿sale? ¿Cuáles son los factores de riesgo del trastorno de la conducta? Pues pueden variar las causas que ponen a los niños en mayor riesgo. Pues son los trastorno de TDA, que es el trastorno bipolar, o la esquizofrenia. Acá es algo muy curioso, ¿no? El hecho de que el niño pueda tener esquizofrenia tiene que ver por la situación de la ramificación. No quiero decir con esto que llegue a presentar 100% este trastorno. No, cabe. O sea, es una posibilidad. Experimentar abusos o negligencias, ser acosados o tener amigos sin fomentar un comportamiento negativo. También son situaciones de las cuales pues, nosotros tenemos que estar en plena observación. Ok, llegamos a lo que es el trastorno antisocial de la personalidad. El tema principal es abordar el famoso antisocial, en el cual, chicos, este trastorno se va a diagnosticar después de los 18 años. Antes solamente se va a nombrar como rasgos del trastorno antisocial, solamente rasgos. Pero ya con un diagnóstico, una evaluación como tal, es a partir de los 18 años. ¿De acuerdo? El trastorno de la personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía o psicopatía, es un trastorno mental de la cual una persona no muestra esta parte de los límites entre lo bien y lo mal. Este sujeto antisocial lo va a hacer y va a ir siempre contra las reglas. Siempre se va a ir contra las reglas. No te va a decir, ay, ¿me das permiso de robarte? No. Un sujeto que ya presenta trastorno antisocial lo va a hacer
sin importar, lo demás va a pasar sobre de ti. Va a ignorar los derechos y los sentimientos de los demás. Las personas con trastornos de esta personalidad tienden a hostigar, a manipular, a tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Estos chicos que llegan a presentar este trastorno es, mientras llevan este refrán o este dicho de, existe un, sí, de hecho, le estoy pidiendo a la doctora Erika que me ayude. De todos modos, ya se le está pasando, José, ya se les mandó las diapositivas al grupo de WhatsApp. Si no, de todos modos, yo le recuerdo a la doctora Erika que se las vuelva a reenviar, porfa, porque tengo un problema con mi compu, entonces estoy con mi teléfono, ¿sí? Pero de todos modos sí están las diapositivas, ¿de acuerdo? Este tipo de trastornos, regresando al tema, este tipo de trastornos antisociales llegan a presentar una crueldad a lo máximo, ¿sabe? No es esta situación de decir, llegan a presentar, por ejemplo, un trastorno antisocial, quiere lastimarte, quiere ser cruel contigo, te quita esto. Tú dices, no, porque esto es mío. Llegan a presentar, es que eso es mío y te llega a lastimar. Un antisocial te llega a manipular. Es la que siga, porfis, Erika, es la que continúa de los síntomas. Es esta parte de generar problemas. Un antisocial no me va a importar tus sentimientos y llevan este refrán de que lloren en tu casa, que lloren en mi casa, mejor que lloren en tu casa. ¿Sale? Ese es el famoso antisocial. Son estos sujetos que van siempre contra las reglas, van a violentar la ley, van a violar todo lo que existe bueno. Las personas con trastorno de la personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes, ¿sí? Entonces, ya que una vez ya presentando ya la delincuencia, y también hay que diferenciar acá los procesos, una cosa es ser delincuente y otra cosa es ser criminal, pero ambos, tanto el delincuente como el criminal, van a presentar trastornos antisociales. Van a empezar a comportarse de forma violenta, son demasiado impulsivos. La persona que es sociópata, bueno, también el trastorno antisocial, empieza a ver situaciones en las cuales pueden ser sociópatas o pueden ser psicópatas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata con el trastorno antisocial? Es que el sociópata es demasiado impulsivo, se deja llevar por lo que él tiene, disfruta el hacerte daño. Y el psicópata analiza, primero el psicópata analiza, el psicópata ve las situaciones más analíticas, se acerca a ti, te analiza, te observa, al fin y al cabo te hace daño y disfruta al hacerte daño, ¿sí? El sociópata es impulsivo y el psicópata analiza las cosas. Ambos van a presentar lo que es el trastorno antisocial, ¿sí? Y ambos sujetos van a llegar a presentar lo que son las conductas de la antesala del trastorno. Pueden ser conductas oposicionistas, más de trastorno de conducta. Falta el trastorno explosivo intermitente, que también es importante analizar el trastorno intermitente, porque estos sujetos que llegan a presentar esta conducta explotan. Estoy enojado y puedo cometer un delito, puedo llegar a el homicidio, lo puedo llevar a cabo, pero ¿qué es lo que sucede cuando hago el homicidio? Ya lo hice, ya te empujé, te maté, pero lo hice porque estaba yo enojada. Pero eso, aunque estés enojada, no te voy a perdonar el delito. Pero también me llega a presentar ciertos rasgos de la antisocialidad. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien, chicos? Si tienen alguna duda o comentario, por favor, díganmela.
para ver si vamos avanzando bien. Liz, Marco, Valeria, Genoveva, José, ¿vamos bien? ¿Dudas, comentarios, chicos? Doctora, de trastorno intermitente, ¿me podría explicarlo un poquito más? Ok. El trastorno de explosivo intermitente son es aquel trastorno en el cual el niño está enojado, ¿sí? Hablando de la parte infantil, está muy enojado. Y el niño tiene que explotar de una manera y lo hace de manera impulsiva. Quizás, no sé, se me ocurre, ahorita tengo el muñequito de mis hijos, ¿no? Entonces, yo estoy enojado contigo, que tú eres mi mamá, Liz. Estoy enojada contigo porque me quitaste mi celular, ¿sí? Y no aguanto estar enojada contigo. Y lo que hago es, ¡chas!, arrancarle la cabeza al muñequito y tirarlo a la basura. Y así exploto. ¿Va? Entonces, al momento de explotar, a lo mejor está mi perro ahí conmigo y yo me voy a ver muy extrema, pero sí son. Tengo a mi perro acá conmigo y tengo un cuchillo o tengo un cúter. Estoy muy enojado, muy frustrado con las cosas. Entonces, tengo este trastorno explosivo intermitente y lo que hago es acuchillar al perro hasta saciar mi enojo. Ya cuando me calmo, ya cuando estoy más relajada, observo que maté a mi perro, viene cierto arrepentimiento por haber asesinado a mi perro. Pero ya lo hice. ¿Sí me entendiste, por ejemplo? Sí, muy bien, gracias. Ok. ¿Dudas, comentarios, chicos? Por ahí Marco me hizo un comentario que no lo leí bien. Todo bien, muchísimas gracias. Ok. Los demás chicos, ¿vamos bien? ¿Tienen dudas, comentarios? Vale, Marco, Genoveva, ¿cómo vamos? Todo bien, maestra, gracias. Ok, Todo bien, maestra, gracias. gracias. Erika, porfi, la diapositiva que dice los signos y síntomas del trastorno de la personalidad antisocial. Más. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas del trastorno de personalidad antisocial? Pues obviamente pueden incluir el desprecio por el bien y por el mal, ¿salen? Mentiras o engaños persistentes para explotar a los demás, ser insensibles, cínicos, irrespetuosos con los demás, usar un encanto, un ingenio para manipular, arrogancia, sentido de superioridad y ser extremadamente persuasivos, problemas recurrentes con la ley, incluidas conductas delictivas, y violar rápidamente los derechos de los demás, ¿sí? Otro ejemplo claro de esto, me imagino yo que también han visto la película de Naranja Mecánica. ¿Sí han visto esa película? Que es una película de los 70s aproximadamente. Es Alex, es el protagonista principal de esa película, presenta un trastorno explosivo intermitente, llega a presentar también lo que es el trastorno de conducta y terminamos con el antisocial. Si no, viejísima, estamos hablando de los 70s, aprox, y es una película que los psicólogos la tenemos que ver para analizar el cómo se empezó a desarrollar una conducta antisocial. ¿Sale? La que sigue, por favor, Erika, muchísimas gracias. Son impulsivos o falta de planificación, hostilidad, irritabilidad importante, agitación, son agresivos, son violentos, falta de empatía por los demás y el remordimiento por dañar a los otros, tomar riesgos innecesarios, relaciones pobres y abusivas, no pensar en las consecuencias negativas de las conductas ni aprender de ellas. Generalmente son irresponsables y fallan rápidamente en el cumplimiento de tus obligaciones laborales o financieras. Otro de los elementos que llegan a presentar este trastorno de conducta antisocial es que estas personas tienen pocas relaciones afectivas, llegan a presentar lo que son los apegos inseguros y los apegos evitativos. Y gracias a que al desarrollo
que tienen con su familia, ¿sí? Si de por sí, si estamos viendo los trastornos de la antesala del trastorno antisocial, que es el trastorno desafiante, lo que es el trastorno de conductas, el explosivo intermitente, pues el niño está desarrollando desde los primeros años de vida un apego inseguro, tiene estas heridas de la infancia o estos procesos traumáticos, pues cómo, y aparte, cómo es el ambiente donde se está desarrollando, pues quieran o no, pues va a llegar a desarrollar un trastorno antisocial, y ese trastorno va a generalizar la situación de que se vivan delincuentes, ¿sí? Porfi, la que sigue, muchísimas gracias. Los adultos con trastornos de personalidad antisocial típicamente muestran síntomas de trastorno de conductas antes de los 15 años. Los signos y síntomas del trastorno de conductas incluyen problemas de comportamientos graves y persistentes como agresiones hacia personas y animales, destrucción de bienes, engaños, robos y violaciones graves a las reglas. ¿Cuáles son las causas principales? Por la que sigue. Gracias. ¿Cuáles son las principales causas del trastorno antisocial? Es la combinación de los pensamientos, de las emociones, de las conductas. Les puse las causas desde un enfoque que es el enfoque cognitivo-conductual, en el cual pues obviamente se ve el desarrollo de los procesos mentales, lo que son los superiores y los inferiores, se ve las emociones, tanto las negativas como los positivos, y también se ve la relación de las conductas. En el modo en que las personas ven en el mundo exterior, lo entienden y se relacionan con él. Esta parte de la autopercepción, esta parte del autoconcepto, ¿sí? En ocasiones, si ustedes llegan a analizar a un sujeto que llega a presentar un trastorno antisocial, les tienen que hablar de su autoconcepto, de su autopercepción, cómo me estoy viendo, cómo me estoy analizando. Desde la parte psicológica, porque si bien lo queremos ver desde la parte biológica, ahí es donde también tenemos que estar observándolo del cómo se desarrolló desde la parte física, desde la parte de los genes, desde la situación exógena, desde la situación endógena. Tenemos que empezar a analizarlo en todos los aspectos. Porque un niño antisocial o bueno, una persona antisocial no se nace, se empieza a desarrollar. La personalidad se forma durante la infancia y se va moldeando por una interacción de las tendencias heredadas con el factor en el entorno. Se desconoce la causa exacta del trastorno de la personalidad antisocial. Sin embargo, lo que se detalla a continuación podría estar vinculado. Vamos a ver dos elementos. Los genes pueden hacerte vulnerable a presentar el trastorno de la personalidad antisocial, y las situaciones de vida pueden desencadenar en su desarrollo. El otro punto es, durante el desarrollo del cerebro, se puede haber presentado cambios de modo en que el cerebro esté funcionando. Es algo increíble. Cuando nosotros estamos hablando de trastornos de conducta, la que siga, Erika, porfa. Cuando se llega a presentar un trastorno antisocial, tenemos que saber su historia de vida. Siempre lo he mencionado, a pesar de que sea un delincuente, un criminal, es un ser humano. Busca la causa principal del por qué cometió el delito. ¿Por qué se volvió antisocial? No es, es que robó, es que asesinó, sí hizo un delito, hizo un crimen. Busca la causa principal. ¿Por qué se convirtió en un sujeto antisocial? ¿Cuáles fueron las causas? Porque una vez conociendo las causas, pues obviamente ya tenemos las consecuencias. El tratamiento va a ser mucho más sencillo de trabajarlo. Porque en ocasiones nosotros decimos, es que es un sujeto antisocial y se merece la cárcel. Sí, se merece la cárcel, se merece el peor castigo. Sí, lo entiendo. Pero también el tratamiento. Y puede ser un tratamiento bien establecido hacia él. Y el tratamiento tiene que ser totalmente personalizado. Los trastornos que les acabo de mencionar jamás se van a curar. Un trastorno nunca se cura.
tiene tratamiento, ¿sí? Ciertos factores aparecen aumentar el riesgo de sufrir trastorno de la personalidad antisocial, como por ejemplo, el diagnóstico de un trastorno de la conducta infantil, lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Antecedentes familiares del trastorno de la personalidad antisocial u otros trastornos de la personalidad o trastornos de la salud mental, maltrato o descuido durante la infancia, vida familiar inestable, violenta, caótica durante la infancia. Los hombres tienen mayor riesgo de tener trastorno de la personalidad antisocial que las mujeres. ¿Por qué los hombres? Hay una teoría en que nos mencionan que como los hombres socialmente son más callados, no tienen derecho a expresar sus emociones, entonces ellos se lo quedan guardado, se lo tragan. Entonces llega un momento en que explotan y van a explotar con todo y para todo. ¿Sí? Erika, porfa, muchísimas gracias. ¿Cómo empieza a ver la prevención del trastorno? Claro que se puede prevenir el desarrollo de los trastornos. Claro que sí se puede prevenir. ¿Y cómo se previene? Conociéndolo, viendo desde la parte de la familia, siendo esta parte de una psicoeducación estable. Siempre lo he mencionado y siempre lo voy a decir. Si nosotros psicoeducamos a la familia, que es nuestro primer sistema, pues obviamente cuando se llega a presentar a la sociedad, ese niño va a modificar su otro sistema. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser muy complejo, pero no es imposible. No existe una forma de asegurar y de prevenir la aparición del trastorno de la personalidad antisocial en las personas de riesgo, debido a que se cree que la conducta antisocial tiene sus raíces en la infancia. Los padres, maestros y pediatras pueden ser capaces de detectar las señales de advertencias tempranas. Pueden ser útiles de tratar de identificar a los que están en mayor riesgo, como los niños que muestran signos de trastornos de conducta, y así ofrecer una intervención temprana. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a manejar en esos aspectos, ¿no? ¿Cómo se hace esta prevención? Es observando. En nuestras manos, como especialistas, como padres de familia, como sociedad en general, podemos estar observando a nuestros sujetos que están ahí. Podemos estar observando a este niño y decir, oye, sin mal plan, sin que te ofendas, pero tu hijo está presentando esto. ¿Lo has tratado de llevar con un médico, con un pediatra? Ya que el pediatra lo analice biológicamente, pues ya lo llevas con el psicólogo o con alguien especializado. Hoy día me he dado cuenta que existen muchísimos trastornos y mucha delincuencia. Ya los que te roban ya no son niños. Perdón, al revés, los que ya no te roban no son adultos, ahora son niños. Hubo una banda en México, creo, que eran chicos de entre 13 a 16 años. Se dedicaban a secuestrar. ¿A dónde hemos llegado? ¿Sí? Los que ya se suben en el transporte público, y ojalá nunca les pase, pero los que sí me han comentado que les han sido asaltados en transporte público me han dicho, oye, Isa, ya no son adultos. Digo, ¿cómo? Dice, no, son chamacos, o sea, son adolescentes, digo, pues más o menos de qué edad, ¿no? Me dice, el más chiquito era como de 11 años. Se pone la navaja y dice, ¿me das todo o te pico? Y tú dices, madre mía, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí es a donde nosotros podemos empezar a prevenir, ¿sí? La que sigue, Erika, esta última diapositiva que les llego a presentar son 7 pasos en los cuales la OMS te empieza a decir cómo criar a tu hijo para la parte de la delincuencia. 1, dice, dale a tu hijo todo lo que te pida. Pensará que tiene el derecho a obtener todo lo que él desea. 2, reírse cuando tu hijo diga malas palabras.
Crecerá pensando que el respeto es divertido. 3. Jamás reprendas a tu hijo por su mal comportamiento. Crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. 4. Recoge todo lo que su hijo desordene. Crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades. 5. Permítele ver cualquier programa en la televisión. Crecerá creyendo que no hay diferencia entre ser un niño y ser un adulto. 6. Dé a su hijo todo el dinero que pida. Crecerá pensando que puede obtener el dinero, es fácil y no dudará en robar para conseguirlo. Y 7. Póngase siempre de parte de él, contra vecinos, maestros y policías. Crecerá que lo que él hace siempre estará bien y son los otros los que están haciendo mal. Siguiendo estas instrucciones, le garantizamos que su hijo será un delincuente y nosotros tendremos una celda lista para él. Tristemente, es lo que podemos observar en esta parte de nuestra sociedad. Y es algo que realmente genera tristeza porque estamos observando el desarrollo de niños con trastornos antisociales, niños con trastornos desafiantes, con trastornos de conductas. ¿Y qué podemos hacer? Aunque queramos hacer las prevenciones, nuestra sociedad no lo permite. Pues bueno, señores, hemos terminado esta masterclass. Muchísimas gracias por toda su atención prestada esta noche. Espero que les haya servido, aunque sea un poquito, esta plática que les acabo de dar, porque más que conferencia es una plática de lo poco o muchos conocimientos que llego yo a obtener sobre este tipo de temas que a su servidora le apasionan